Bienvenido, Carlos. Tenemos aquí a Carlos Carrillo, que es el director de la formación en la fe para la Arquidiócesis de Seattle. Él está a cargo tanto de la formación en la fe en español como en inglés. Y hoy nos va a hablar un poquito. Él es maestro, su profesión es ser maestro, entonces él nos va a enseñar un poquito de lo que celebramos el Viernes Santo. Entonces, si gustan darle la bienvenida ahí en los comentarios, los vamos a dejar con él. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. No sé si se escucha bien. He estado probando el micrófono. Dice que se escucha, entonces nada más quiero verificar. Parece que sí se escucha muy bien. Excelente. Fuerte, claro. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Actualmente están más de 50 personas de diferentes lados escuchándonos. Así que, como dice Claudia, hoy nos vas a hablar sobre lo que sucede el Viernes Santo en la liturgia, ¿correcto, Carlos? Correcto. Nada más que perdí la cámara, entonces tengo problemas técnicos. Espero que pueda rescatarlo. Nosotros te estamos viendo y te estamos oyendo bien, y si ocupas compartir pantalla también lo puedes hacer. Sí, no creo que necesite la pantalla, pero ok, entonces vamos al plan B. Cuando no funciona algo, entonces tienes que tener alternativas. Excelente, entonces no sé dónde empezaron. Creo que el tema de ustedes el día de hoy fue sobre el Viernes Santo, y eso es lo que vamos a estar hablando acerca del día de hoy, la liturgia del Viernes Santo. Para poder entender lo que es el Viernes Santo, tenemos que partir de una lectura que es el preámbulo y que nos va ubicando hacia este camino, hacia el Calvario, ya que en nuestros países el Viernes Santo es uno de los días más devocionales que tenemos. Y vamos entonces a ponernos en la presencia de Dios. Yo sé que quizás ya hicieron oración, pero vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios que nos puede entonces iluminar para poder dar el tema. Y dice así: los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Entonces Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí: ¿lo dice porque no tomamos panes? Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús, y Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en los cielos, entonces quedará, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
Entonces ordenó a los discípulos que a nadie le dijeran que él era el Cristo. Después entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro le respondió: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose a él, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y entonces dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, su alma la perderá. Pero el que pierda su vida, su alma, por causa de mí, la hallará. Palabra de Dios. Como ustedes pueden ver, este preámbulo y esta lectura realmente nos dice que para poder nosotros llegar a la santidad, tenemos que pasar por la cruz, ya que el mismo Jesús tuvo que pasar por ella, y nosotros no podemos entender a Jesús si no es a través de ese símbolo de la cruz. Cuando nos acordamos de esta Semana Mayor, normalmente los países latinoamericanos y también en Europa se tiende a parar todas las actividades y dedicar toda la vida a la celebración de la Semana Santa, al Trido Pascual. El Viernes Santo es el segundo día del Trido Pascual, en el cual, si ustedes escucharon, creo que el padre Gilberto les dio el tema del Jueves Santo, entonces ustedes han de haber escuchado que no se dio la bendición al terminar la Eucaristía, sino que se lleva en procesión al Santísimo para acompañar a Jesús durante esa noche de agonía y la noche del huerto. Es Jesús entonces que ya está sintiendo el día final de su misión y le pide a su Padre que si es posible que aparte de él ese cáliz. Y por eso llora y llora sangre, suda y suda sangre. Ustedes imagínense todo el dolor que él estuvo sufriendo. No sabemos si durmió esa noche. Nosotros sabemos que los discípulos no dormían, no aguantaron ni siquiera una hora y se durmieron esperando supuestamente porque estaban acompañando a Jesús, mas no lo pudieron hacer. Y es entonces aquí la correlación que hago con el Evangelio que leímos de San Mateo, en el sentido de que los discípulos tienen una intención de seguir a Jesús, pero lo quieren seguir siempre en la gloria, en el triunfo, en el prestigio, en los milagros, en lo fácil. Y Jesús tiene otros planes para nosotros, así como también Dios tiene otros planes para su Hijo. La tarde del Viernes Santo va a presentar el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario. Es la cruz que es erguida sobre el mundo, puesto que esa cruz a través de los siglos ha seguido en pie como signo de salvación y de esperanza. Este Viernes Santo normalmente comienza a las 10 de la mañana en nuestros pueblos, donde inclusive en las ciudades, donde toda la gente se reúne para acompañar a Jesús en el Vía Crucis, en el camino al Calvario, camino al Gólgota. Y qué bonito es sentir el sol, el calor, el cansancio, e ir acompañando a ese Vía Crucis en vivo, donde realmente nos incorporamos a una vivencia única que es la que nos consigue la salvación. Después, en este día,
el evangelio central va a ser el de la pasión de Jesús según el evangelio de Juan, no el de Marcos, como leímos este domingo. Ya que en Juan contemplamos el misterio del crucificado con el corazón del discípulo amado, de la madre, del soldado que le traspasó el costado. San Juan es un teólogo y un cronista de la pasión que nos lleva a contemplar el misterio de la cruz de Cristo como en una solemne liturgia. Y todo es digno, solemne, simbólico en su narración. Cada palabra que se pronuncia, cada gesto. Entonces la densidad de su evangelio se hace ahora más elocuente. Allí, los títulos que se le dan a Jesús componen una hermosa cristología. Jesús es Rey, lo dice el título que está encima de la cruz. Es sacerdote y templo a la vez, con la túnica inconsútil que los soldados echan a suertes, es decir, de una sola pieza. Es el nuevo Adán junto a la madre, la nueva Eva, hija de María y esposo de la iglesia. Es el sediento de Dios, el ejecutor del testamento de la Escritura. Es el dador del Espíritu. Es el Cordero Inmaculado, inmolado, al que le rompen los huesos. Es el exiliado en la cruz que todo lo atrae hacia sí por amor, cuando los hombres vuelven hacia él la mirada. Y qué bonito es ver que los únicos que estaban allí es la madre. Su madre que estaba junto a la cruz y el apóstol amado. No llegó de repente al Gólgota desde que el discípulo amado la recordó en Caná, sin haber seguido paso a paso con su corazón de madre el camino de Jesús. Y ahora María está allí como madre y discípula que ha seguido en todo la suerte de su hijo, signo de la contradicción como él, totalmente de su parte. Y allí María está en una presencia solemne, en una presencia majestuosa, como una madre, la madre de toda la humanidad, no solamente de Jesús. Es esa madre que reúne a los hijos dispersos y que junto a la cruz de su hijo entrega a Juan para que sea entonces el sucesor y el hermano de toda la humanidad, para que así en este momento se ensanche su dolor con la espada que le atraviesa su corazón. Así que parece dramático este día, pero es todo un poema teológico que va revelando realmente el camino a la salvación. Por eso la palabra de su Hijo, que alarga su maternidad hasta los confines infinitos de todos los hombres, la llama madre de los discípulos, de los hermanos de su Hijo. La maternidad de María tiene el mismo alcance de la redención de Jesús. María, en silencio, contempla y vive el misterio con la majestad de una esposa, aunque con el inmenso dolor de una madre. Juan la glorifica con el recuerdo de esa maternidad. Este es el último testamento de Jesús, la última dádiva, el último regalo. Seguridad de una presencia materna en nuestra vida en la que todos, porque María es fiel a la palabra. He allí a tu hijo, he allí a tu madre. Entonces, en este día, la iglesia hace una celebración que es un poco más especial, porque en todo el mundo entero no se celebra la Eucaristía. Qué interesante. Y ustedes, si tienen la oportunidad de poderse registrar o de asistir a la misa al templo en vivo, se van a dar cuenta que el altar luce sin mantel, sin cruz, sin velas ni adornos. ¿Por qué? Porque se recuerda la muerte de Jesús. Así que entonces la liturgia de la palabra comienza con una postura del sacerdote o del ministro, ya sea el obispo, que se postra en el suelo ante el altar para comenzar la ceremonia en recuerdo de la humanidad hundida y oprimida, y al mismo tiempo
esa humanidad penitente que implora perdón por los pecados. Es impresionante ver, ¿no? Que entonces el sacerdote se postra ante el altar y va invocando y recordando el dolor que Jesús está padeciendo en la cruz. Van vestidos de rojo, el color de los mártires de Jesús. El primer testigo del amor del Padre y de todos aquellos, como Él, dieron y siguen dando su vida para proclamar la liberación que Dios nos ofrece. Así que los dos símbolos ya están. Primero, no hay Eucaristía, no hay misa. Segundo, vemos que el altar está sin mantel, sin cruz, sin velas, sin adornos, está un poco vacío. En algunos templos se cubren todas las imágenes, etcétera. Y entonces llega el ministro y se postra. Y de allí mismo, entonces, vemos que la túnica es roja porque se recuerda a los mártires. Y en esta ocasión, el principal mártir es Jesús, que da la vida por sus amigos. La entrada. Vamos a ver la acción litúrgica en la muerte del Señor. Entonces hay 4 pasos. El primero es la entrada. La impresionante celebración litúrgica del viernes comienza con un rito de entrada diferente de los otros días, ya que los ministros entran en silencio, sin canto, vestidos de color rojo, el color de la sangre, del martirio, se postran en el suelo mientras la comunidad se arrodilla y después, en un espacio de silencio, dice la oración del día. Así que es muy importante si participamos virtualmente, si participamos presencialmente, recordar que cuando el sacerdote se postra, entonces nosotros nos arrodillamos. Es por eso que en nuestros hogares tenemos que tener un lugar especial y un espacio para que podamos vivenciar y repetir intensamente todas las posturas que requiere la liturgia para este día. La segunda parte va a ser la celebración de la palabra, donde vamos a tener la primera lectura que normalmente se toma del Antiguo Testamento. Y este es un espectacular realismo en esa profecía hecha a 800 años de Cristo, llamada por muchos el quinto evangelio. Y esta lectura nos va a meter en el alma sufriente de Cristo durante toda su vida y ahora en la hora real de su muerte. Por eso tenemos que poner mucha atención a la primera lectura para disponernos a vivirla con él. Entra el salmo responsorial y en este salmo, recitado por Jesús en la cruz, se entrecruzan la confianza, el dolor, la soledad, la súplica con el varón de dolores y por eso se nos pide que hagamos en este momento nuestra oración. Y que este salmo también durante todo este día lo llevemos meditando para que se transforme en esa oración que vamos a celebrar. En la segunda lectura, el sacerdote es el que une a Dios con el hombre y a los hombres con Dios. ¿Sí? Entonces, la doble dimensión de la cruz, lo vertical, que es la relación de nosotros con la divinidad, pero lo horizontal, que se manifiesta a través de la relación y nuestro servicio a la humanidad. Por eso, Cristo es el perfecto sacerdote, Dios y hombre, el único y sumo y eterno sacerdote, del cual el sacerdocio, el papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos unidos a él son ministros, servidores y ayudantes. Viene entonces un versículo antes del Evangelio tomado de Filipenses en el que se dice que Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre. Esta es una de las plegarias mucho más potentes que podemos escuchar. ¿Por qué? Porque aquel que fue divino se anonadó de tal manera que vino para encarnarse con nosotros y su Padre lo llevó al suplicio más grande y más fuerte que se puede dar, porque fue humillado, fue crucificado. Sin embargo,
al someterse a la muerte, y esa muerte de cruz. Entonces, por eso la cruz de pie manifiesta que Dios levanta sobre todo y lo pone como el Señor, donde se da el nombre que está sobre todo nombre. Como siempre, entonces, la celebración de la palabra después de la homilía se concluye con una oración universal que hoy tiene más sentido que nunca, precisamente porque contemplamos a Cristo entregado en la cruz como redentor de la humanidad y se le pide a Dios la salvación de todos los creyentes y no creyentes. Así que esta oración universal incluye nuevas peticiones en las cuales se trata de abarcar todas las necesidades del mundo e incluir a todas aquellas cosas que nosotros necesitamos poner en la presencia de Dios para que las bendiga. Terminando esto, entonces viene la adoración de la cruz, momento crucial del Viernes Santo. Después entonces de las palabras del sacerdote, pasamos a esa acción simbólica muy expresiva y propia de este día. Por eso, la cruz es presentada solemnemente a la comunidad, cantando 3 veces una aclamación. Y esta aclamación dice así: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y el pueblo contesta: venid a adorarlo, venir a adorarlo. Y allí, ¡pum!, nos caemos de rodillas o nos ponemos de rodillas unos momentos cada vez que se repite esta plegaria. ¿Por qué? Porque entonces nosotros con esa genuflexión e inclinación profunda, estamos honrando al Señor de señores. Es entonces aquí donde el obispo o el ministro puede hacerlo en una procesión o simplemente lo puede hacer delante del altar. Debido a la pandemia, todas las procesiones se han prohibido, y esto es en todo el mundo, no solamente en la arquidiócesis de Seattle, sino que en todo el mundo creo que no va a haber procesión. Así que esas son las indicaciones del Vaticano. De tal modo que entonces la cruz se va a presentar enfrente del altar y el sacerdote la va a alzar proclamando entonces la ejaculatoria, y nosotros entonces contestamos y nos arrodillamos. En este momento, y no sé exactamente en las iglesias locales cómo se va a llevar a cabo la adoración, sí se va a hacer la adoración en este momento y se va a permitir besar la cruz, o si solamente se va a adorar la cruz con una señal, con un saludo, etcétera, ya que todavía aquí podemos transmitir el virus a través de la saliva o el beso. Entonces, esto cambia totalmente el significado y la liturgia, pero por el otro lado, pues también tenemos que ser muy respetuosos de las normas y regulaciones que se nos han propuesto para poder mantener sana a nuestra comunidad. En este momento, mientras está la adoración de la cruz, el coro o algún cantor puede estar cantando las alabanzas a ese Cristo de la cruz, y normalmente se canta estas alabanzas: pueblo mío, que te he hecho, oh cruz fiel, árbol único en nobleza, victoria tú reinarás. En Estados Unidos, como no se conocen muy bien estas alabanzas, normalmente se canta: perdón, oh Dios mío, perdona a tu pueblo, Señor. Así que entonces ya llevamos 3 elementos: la entrada, la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz, y por último vamos a tener la comunión. Desde 1955 fue cuando lo decidió el Papa Pío XII en la reforma que hizo de la Semana Santa. Así que no solo el sacerdote, como hasta entonces, hasta 1954, solamente el sacerdote comulgaba, sino también los fieles ahora pueden comulgar con el cuerpo de Cristo. Y aunque no hay propiamente Eucaristía, o sea, la misa, comulgamos el pan consagrado de la celebración del Jueves Santo, que se guardó en el Santísimo, que estuvo en adoración. Así que por eso
el Jueves Santo también participamos por adelantado de la muerte salvadora de Cristo, y se prepara entonces ese cuerpo para ser recibido y que nosotros el Viernes Santo entonces recibamos ese cuerpo que va a ser entregado por nosotros. En este momento, normalmente se pide litúrgicamente que la ceremonia del Viernes Santo se lleve aproximadamente como a las 3 de la tarde y que no sea después de las 6. En Estados Unidos, debido a la situación protestante y que la mayoría de nosotros trabajamos ese día, entonces por eso los obispos hacen excepción y permiten que las celebraciones se hagan después de las 6 de la tarde, lo cual no es muy común. Quiero solamente resaltar dos aspectos importantes que se dan dentro de nuestros pueblos. Primero, es la celebración de las 7 palabras. Y es el discurso que se daba en aquel entonces, donde los sacerdotes eran campeones de la oratoria, donde rezaban entonces y proclamaban las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, hasta decir, Señor, todo está consumado y en tus manos encomiendo mi espíritu, y entonces Jesús muere. Así que en Estados Unidos, desafortunadamente, esto no es una tradición que se da comúnmente, pero no sé si hay de otros países aquí con nosotros el día de hoy. Ojalá que todavía se conserve esto, ya que era una ceremonia tan profunda y tan emotiva que realmente convertía a la gente, ya que entonces nos adentrábamos en una experiencia teológica de realmente interpretar, memorizar e incorporar en nuestras vidas estas palabras que poco a poco nos fueron llevando hacia esa salvación. Y el otro es en el sentido que acompañamos a nuestra madre en su dolor y entonces llevábamos en procesión a la Virgen de los Dolores, para que la acompañáramos dentro de su angustia, de su sufrimiento, etcétera. Así que terminando la comunión, no hay bendición, no hay conclusión, sino que simple y sencillamente terminamos el día, y de aquí en adelante no hay más ruido, no tiene que haber un ambiente de silencio, de respeto. En nuestros países se apagaban los radios, se apagaban las televisiones, pues no había teléfonos en aquel entonces, pero yo creo que eso sería una buena ofrenda que podemos hacer ya terminando la celebración, donde apagamos nuestros celulares y nos quedamos en silencio hasta la vigilia pascual del Sábado Santo, que yo creo que mañana van ustedes a introducirse en esta liturgia. Bueno, pues es muy poco tiempo para profundizar realmente sobre la liturgia, pero nada más quería presentarles un bosquejo general y encaminarlos hacia el contexto para que tuvieran entonces un conocimiento más profundo de lo que esto significa. Y a veces nosotros tomamos en este mundo, tomamos a la cruz como un escándalo, y en ese escándalo a veces nos espantamos y ya no queremos saber nada de la cruz. Y si ustedes se fijan en la sociedad moderna, ha habido desafortunadamente un movimiento de desaparecer la cruz, ¿no? Vas a los panteones y ya muy pocos panteones tienen la cruz. En algunos de otros lugares se trata de abolirla porque ya no quiere el mundo sufrir. Entonces, a veces algunas personas, inclusive católicas, dicen que la cruz es un símbolo maldito, cuando Jesús nos dice que es más maldito no pasar por la cruz. Entonces, estas son las contradicciones que existe en el mundo. Pero para el católico no hay salvación sin la cruz. Y no podemos
entender a Jesús sin ese camino al Calvario. Así que no quiere Jesús que suframos por sufrir, pero sí quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y que lo sigamos. Así que a veces nosotros pensamos que nuestra cruz es más grande que el de los demás y después nos damos cuenta que cada quien lleva la suya y si te dan otra, no te queda. ¿Por qué? Porque Dios es muy intencional en darnos aquello que necesitamos para ese proceso hacia la santidad. Y hay una crisis tremenda cuando nosotros nos entregamos y nos convertimos y empezamos este proceso hacia la santidad y adquirimos nuestra espiritualidad, donde pasamos por muchas etapas de crisis y cada etapa va a ir acompañada de sufrimientos únicos y irrepetibles, y tenemos que aprender entonces a ver todas estas situaciones como esa experiencia que nos van a hacer crecer para poder llegar a la salvación. Bueno, me dieron media hora, ya me pasé 2 minutos, entonces no sé si hay preguntas o qué sigue, Roberto y Claudia. Sí, efectivamente, estamos pidiéndoles si tienen preguntas, si alguien por ahí de los que nos están viendo en vivo tengan alguna pregunta para Carlos. Bueno, también respetando tu tiempo, Carlos, si está bien contigo. Sí, puedo dedicar unos minutos más. Muchas gracias, Carlos. En lo que llega alguna pregunta, yo sí tengo algunas preguntas para los que nos escuchan, los que nos acompañan. Yo quisiera preguntarles, los que están ahí en casa y que escuchamos este tema de Carlos acerca del Viernes Santo, él nos habló de cuántos elementos forman parte de la celebración del Viernes Santo. Si nos pueden comentar ahí en el video, pueden dejar ahí su respuesta. Entonces la pregunta es, ¿cuántos elementos hay en la celebración del Viernes Santo? Carlos nos compartió que había algunos. A ver, ya tenemos una respuesta ahí. 4. ¿Es correcta esta respuesta, Carlos? Claro que sí. 4 elementos, muy bien. ¿Cuál es el primer elemento? 7. Oh, no, solamente hay 4. Es que yo creo que habló de las 7 palabras. Sí, es cierto. Muy buen punto. Las 7 palabras también es una práctica, nos dijo Carlos, es una práctica que se acostumbra en nuestros pueblos. 4 elementos. Bueno, ¿el primero cuál es? ¿Cuál es el primer elemento? Si nos pueden comentar. 4. Muy bien. Tenemos 4. Está el primero, segundo, tercero y cuarto. Primero es la entrada. Muy bien. La cruz. Bueno, la cruz sigue después. Primero es la entrada. Luego, ¿qué sigue después de la entrada? Es como la parte donde escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, yo se los voy a dar aquí. Es la liturgia. La entrada, liturgia. Luego tenemos, aquí alguien mencionó rojo. El rojo es un color litúrgico, ¿verdad, Carlos? Para el Viernes Santo. Ok. La liturgia, muy bien. Y el tercer elemento. La segunda es la liturgia de la palabra, tiene que estar completa porque la liturgia es toda completa, pero la segunda parte es la liturgia de la palabra. Es cierto, la segunda parte es la liturgia de la palabra. La liturgia es todo, ¿verdad? Toda la celebración, esa es la liturgia. Pero la liturgia de la palabra es el momento donde escuchamos, pues, las Sagradas Escrituras. Correcto. Muy bien. Y el tercer elemento, ¿alguien ya lo dijo? Tu mamá ya lo había dicho. Sí, la cruz, ¿verdad? Ahí pusieron la cruz, muy bien. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, que es lo último que vivimos en esta celebración, la adoración de la cruz, sí. Después de la adoración de la cruz, sigue también la adoración de la cruz. Falta algo muy importante. Antes de despedirnos, hay un elemento muy importante que nos compartió. Acuérdense que después de 1955 solamente perfecto. Ya, Elma Álvarez.
La comunión. Sí, estaban poniendo atención, nos están sorprendiendo. A ver, ¿alguien Qué más? bueno, La bendito sea Dios. La comunión, muy bien. Y después de la comunión, ¿qué? ¿Recibimos la bendición? ¿Sí o no? ¿Tenemos bendición el Viernes Santo? ¿Una gran bendición o cómo es ahí después de la comunión? ¿Qué no es el momento de la bendición solemne que da el Padre? ¿Sí o no? Que necesitamos escuchar. No, que no hay bendición. Entonces, no hay bendición. Nos decía Carlos que nos retiramos en silencio a nuestros hogares y una recomendación que nos daba Carlos, que se me hace muy buena, es apagar nuestro teléfono. Entonces, este viernes, tal vez sea buena práctica saliendo de la celebración del Viernes Santo, terminando nuestra celebración por YouTube o por donde lo vamos a ver y a vivir, ya tranquilizarnos, no entrar al Facebook, no entrar a los mensajes, no entrar al WhatsApp. Eso sería un muy buen ejercicio para acompañar, como nos decía Carlos, también a María. Y nosotros, como les decíamos, Carlos también lo mencionó, que en nuestros pueblos se acostumbra a lo que se le llama la marcha del silencio, la procesión del silencio, donde se acompaña a María. Les vamos a proveer más tarde, ahí en la página, un guía para que lo hagan en sus casas, con su familia. Como les decía, hay varios elementos, hasta el tambor, pero lo que tengan en su casa sería una bonita práctica que pueden hacer en sus casas. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Los invitamos a que le den las gracias a Carlos en los comentarios. Gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has compartido. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Tenía una pequeña oración, pero a lo mejor van a terminar ustedes con la oración, ¿verdad? No, sí puede ser, pero antes de que Carlos haga la oración, quiero compartirles brevemente, si está bien con Carlos. Tuvimos un evento en la arquidiócesis en la cual a Claudia y a mí nos tocó ser maestros de ceremonia. Entonces, Carlos iba a dar una presentación y nos pidieron que leyéramos el currículo de Carlos. No se puede imaginar todos los títulos que tiene. No se puede imaginar. Miren, es maestro, tiene una maestría, trabajó en la Universidad de Seattle. Él es actualmente el director de la formación de la fe en español y en inglés. Tiene muchos títulos. Pero ninguno de esos títulos me ha impresionado más que el que les voy a decir. Jesús en el Jueves Santo dice, yo que soy el Maestro y Señor, les he lavado los pies. Y eso he visto en Carlos. Ese título es el que a mí me ha sorprendido de Carlos. ¿Sabes por qué? Porque hemos estado en convivencias ahí en la parroquia en Santa Teresa, en la cual toca limpiar, y yo he visto a Carlos andar limpiando. Yo he visto a Carlos andar sirviendo con todos esos títulos. Ese es el que me impresionó. ¿Sabes por qué? Porque eso es asemejarse a Jesucristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Carlos, de verdad te apreciamos muchísimo. Eres un testimonio para nosotros. Los que te conocen saben que es 100% cierto lo que estoy diciendo. Gracias por ser nuestro amigo, por ser nuestro hermano. En la comunidad te queremos mucho, ya lo sabes. Gracias, Carlos. Ya, nada más que siempre tiene un interés especial, porque cuando limpias, vas a la cocina y agarras más. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué. Se vale. No es cierto, no es cierto. Muy bien. ¿Cuántas personas tenemos? No alcanzo a decir. Están 51 personas y subimos a 60, poquito más de 60. Esto solo en Facebook. En YouTube también estamos en vivo. No sabemos ahorita cuántos están en YouTube. Excelente, excelente. Bueno, pues primero que nada, pues pidamos por los hermanos que tenemos enfermos, ya que también están cargando su cruz a través de la enfermedad, de su sufrimiento, etcétera. Ahorita tengo una lista bastante grande, no solamente de la comunidad, sino a través de todas las personas que conocemos, y pidamos por ellos, especialmente por Sandra, que está con nosotros. Entonces, que tenga su pronta recuperación. Pienso que ahí vamos, y pues para mí eso ya una señal de esperanza y de motivación.
Así que entonces, pues vamos a ponernos en la presencia de Dios. Y el día de hoy quiero que extiendan sus brazos para hacer la cruz. Entonces, si los extienden ampliamente, porque la oración se llama abrazar la cruz. Qué pesada, Señor, se me hace la cruz. Qué difícil de cargarla. Miro otras cruces y digo, ¿por qué no me ha tocado esa a mí? ¿Qué he hecho mal para merecer esto? Pero te miro, Jesús, allí en esa cruz, con los brazos abiertos y digo, fue amor. Es allí cuando comprendo que el camino hacia el cielo es el amor. Y ese camino me lo muestras tú, Señor. Abraza entonces tu cruz, abrázala con mucho amor y sigue ese camino para que entonces la muerte sea un camino de amor y así la vida nos conduzca a amar a todos los que debemos de servir. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, me despido de ustedes, que continúen con mucho ánimo y pues como dice nuestro obispo Eusebio, échenle ganas. Muy gracias bien. Nuevamente. Luego. Gracias, Carlos. Adiós.